Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las dudas sobre el incremento a las pensiones. Miles de colombianos siguen sin comprender por qué unas pensiones subirán el 10%, mientras que otras lo harán en un 5,6%. El presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, nos acompaña esta noche para aclarar todas estas dudas. El bienestar financiero de los hogares. La Banca de las Oportunidades realizó un estudio muy interesante sobre las familias afectadas por la pandemia, el panorama que ven para los próximos meses y cómo evoluciona el uso de herramientas digitales. Hablaremos con Freddy Castro, director de esta entidad. La lucha por salir de la crisis. Poco a poco varias empresas encuentran la forma de sobrevivir tras los peores momentos que han vivido. Juan Fernández nos trae los casos de Justo y Bueno, del Club Santa Fe, el equipo de fútbol, y de la compañía Enca, todo en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de pensiones porque muchas personas tienen dudas sobre cuál será el reajuste de las mesadas para este año y qué pasará con otros aportes como los temas relacionados con salud, servicios funerarios, etcétera, etcétera. Para aclarar todas estas dudas, quiero saludar al doctor Juan Miguel Villa. Él es el presidente de Colpensiones. Doctor Villa, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora. Un gran abrazo. Doctor Villa, en años pasados, como el incremento del salario mínimo y de la inflación prácticamente era el mismo, era muy parecido, por lo menos la diferencia era muy chiquita, pues para los pensionados esto era transparente, ¿no? Pero en este caso, el salario mínimo subió varios puntos por encima de la inflación y se genera una gran diferencia y por eso una confusión entre los pensionados. ¿Quiénes van a recibir el ajuste del salario mínimo, es decir, 10%, y cuáles pensionados van a recibir el ajuste del 5,6%, que fue la inflación del año pasado? Mira, Víctor, Colpensiones, hablando de Colpensiones, tiene 1.496.000 pensionados, con eso cerró el 2021. El 52%, la mitad de ellos, gana un salario mínimo de pensión. Nuestra Constitución tiene dos disposiciones con respecto a los incrementos, o que impactan los incrementos pensionales. Primero, que ninguna pensión en nuestro país puede ser menor al salario mínimo. Y por lo tanto, las pensiones de salario mínimo incrementan el salario mínimo, que para este año es un 10,7%. La otra disposición que también tiene esa Constitución, o nuestra Constitución, es que las pensiones deben mantener su poder adquisitivo en el tiempo y por lo tanto se ajustan por inflación. Entonces, por lo tanto, el ajuste para este año va a ser de 5,62. Entonces, esas pensiones de un salario mínimo, pues se ajustan por salario mínimo y las que son superiores, pues por el IPC causado el año inmediatamente anterior, Víctor. Doctor Villa, es decir, el pensionado que recibe, no sé, 50 pesitos más que el salario mínimo, a ese se le reajusta 5,6%. A ese se le va a reajustar 5 puntos de sentido, porque ese fue el IPC causado, tal cual como lo dice nuestra Constitución. Entiendo. Doctor Villa, qué pena, yo sé que usted no responde por el régimen público, pero usted conoce muy bien del sistema pensional. Usted no responde por el régimen privado, perdón. ¿Qué pasa con los pensionados de los fondos privados? ¿Cómo es ese reajuste en esos casos? Todas las pensiones del salario mínimo de todo el sistema general de pensiones se ajustan conforme al incremento del salario mínimo, que como ya lo repito, son 10,7% para este año, y las pensiones superiores a eso, de acuerdo a la modalidad pues, de pensión que tengan, pero en teoría debería reajustarse también por el IPC causado, Víctor. Entonces esto funciona tanto para los que están en el régimen público, que administra Colpensiones, como para el régimen privado que administran los fondos privados de pensiones. En teoría, esto como regla general. Como regla general. ¿Esto a partir de cuándo empieza a regir, doctor Villa? Esto comienza con la mesada de enero, del mes de enero. El mes de enero pues está corriendo, la mesada del mes de enero pues ya se comienza a pagar la próxima semana. En algunas administradoras de pensiones, otras pues dejan ya todo el mes vencido, pero en el caso de Colpensiones pues una vez ya la nómina liquidada con este mes de enero, esa mesada inicia este pago de pensiones con los nuevos incrementos y también los nuevos
descuentos en salud que también mencionaste al principio. Ya le voy a preguntar puntualmente por ese dato, porque es que quienes reciben pensiones adicionales, es decir, a las que habitualmente consignan ustedes por cada mes del año, ¿ese reajuste cómo es para esas pensiones adicionales, las de junio y las de diciembre? Hay una mesada adicional, claro, la mesada que es la general, la número 13, que es en noviembre, y algunas personas, algunos pensionados que conservaron la mesada 14 a mediados de año, todas esas mesadas pues tienen el mismo ajuste. Si son de un salario mínimo, el 10.7%, si son más de un salario mínimo, pues el 5.6%. Esa es la regla general. Auxilios funerarios, ¿quiénes lo reciben y cómo será el ajuste? Bueno, quien tiene derecho a auxilio funerario, como dice la ley, es quien sufragó los gastos, quien cubrió los gastos en caso de un fallecido, ya sea que sea un afiliado o un pensionado. Y la cifra, lo que dice también la ley, es que ese auxilio funerario no puede ser menor a 5 salarios mínimos. Y por lo tanto, ese piso pues también aumenta en 10.7% por ser el piso de 5 salarios mínimos. Pero tampoco puede ser mayor a 10 salarios mínimos. Y por lo tanto, ese tope, ese techo, no, pues se ajusta por 10.7%. Ahora, ¿qué pasa con las pensiones que están, o los auxilios funerarios que originan pensiones entre 5 y 10 salarios mínimos? Pues se ajustan también pues, por IPC, respondiendo pues prácticamente a las restricciones que tiene la ley y también pues a las indicaciones pues, que la propia ley también manda. Este aumento del 10%, usted dice que casi el 50% de los pensionados de Colpensiones reciben ese salario mínimo y ellos recibirán el mayor ajuste. Cuando uno suma uno por uno, pues me imagino que es un gran esfuerzo en cuanto a recursos para Colpensiones. Ese ajuste no es muy fuerte, toca destinar un presupuesto mucho mayor, tal vez no contemplado. Pues Víctor, todas las pensiones y el pago de pensiones está totalmente garantizado para este año, por eso no hay ningún inconveniente, tenemos el respaldo de la nación. Nuestro presupuesto, lo que hemos nosotros pues, previsto que vamos a pagar en pensiones, prestaciones económicas este año es de 39 billones de pesos, incluyendo pues este reajuste, pues habrá que hacer unas revisiones, pero pocas veces estas revisiones generan cambios radicales en nuestro presupuesto. De tal manera que aquí pues, contamos con toda la cobertura, ya sea por los ingresos propios de Colpensiones o los aportes también que hace la nación, todas las pensiones están garantizadas y financiadas. Están garantizadas para este 2022. Doctor Villa, ahora sí, el tema de salud que tanto interesa a los pensionados, ¿no? Porque mientras están trabajando, la empresa le paga una parte de la salud y del salario le descuentan otra partecita. Cuando la persona se pensiona, ya debe asumir todo ese costo. ¿Cómo queda para este 2022? Completando un poco ahí la información, Víctor, que si es un trabajador independiente también le toca pagar toda la salud cuando es un trabajador. Ahora, los pensionados. Los pensionados pues tienen ahora, los que ganan, o los que tienen una mesada de un salario mínimo, un descuento en salud de 4%. Recordemos que hace 2 años el presidente Duque se comprometió a que eso iba a reducirse gradualmente. Pues ya se concluyó este año, a partir de esta mesada, pues comienza esa reducción desde el 12 al 4% de descuento en salud. O sea, esto ya es un 8%, 8 puntos porcentuales menos de descuento que también van a tener mayor beneficio y dinero disponible en sus bolsillos los pensionados. Aquellos que tienen mesadas entre 1 y 2 salarios mínimos, pues el descuento será del 10%, se reduce del 12 al 10%, y aquellos con mesadas superiores a los 2 salarios mínimos, pues van a tener el descuento habitual del 12% por el aporte a salud que todos los colombianos hacemos cuando recibimos unos ingresos. Para citar un ejemplo, doctor Villa, si le entendí bien, el pensionado que este año va a recibir 1 millón de pesos, que es el salario mínimo aproximadamente, de ese 1 millón de pesos tiene que sacar, ¿qué? 40.000 pesos para el aporte a salud. ¿Es así? Se le van a descontar 40.000 pesos. En ausencia de este alivio, se le hubiera descontado 120.000. Pero gracias a este alivio se le van a descontar 40.000 pesos. O sea, son 80.000 pesos mensuales, incluso con la mesada adicional que va a poder tener más disponible en su bolsillo y que, bueno, casi es 1 millón de pesos adicionales en este año y de aquí en adelante, de acuerdo con el aumento del salario mínimo que resulte, pero ese 4% será respetado y completamente implementado a partir del 2022. ¿Y eso seguirá bajando o ya queda así para siempre? Hasta ahora queda así. Por ahora tendrán que pues, evaluarse si hay mayor espacio fiscal para poder seguir brindando estos alivios a los pensionados, pero por lo pronto
este es el panorama y la ley vigente que tenemos. Pues doctor Villa, muchas gracias por ayudarnos a entender qué sube con la inflación y qué sube con el salario mínimo, porque estos dos indicadores fueron muy distintos en esta oportunidad. Seguiremos hablando. Un feliz año nuevo. Con todo gusto, Víctor, y un fuerte abrazo nuevamente a todos. Es el presidente de Colpensiones aclarándonos hoy estas dudas aquí en Signo Pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Una compañía acaba de implementar una jornada laboral de 4 días a la semana. ¿Será posible copiar este modelo en otras empresas? Ya les contamos. Del día, 37%, y corresponde a la proporción de los colombianos que se encontraban afectados en sus finanzas por la pandemia del COVID-19, esto al cierre del año 2021. El estudio, que es de TransUnion, señala que esa cifra es menor al 50% de los hogares afectados a comienzos de ese mismo año. Virginia Olivella, directora de investigaciones de TransUnion, nos cuenta más datos de este análisis. Veamos. Al cierre del año pasado, los resultados de la encuesta nos muestran una mejora en las finanzas de los hogares para todos los niveles de ingreso. Sin embargo, son los hogares de menores ingresos los que continúan siendo más afectados. En particular, un 68% de los hogares de ingresos más bajos indican impacto financiero. Esto se compara con un 42% de los hogares con ingresos medios y un 24% de los hogares con ingresos más altos. Las principales causas del impacto financiero siguen siendo la pérdida de empleo, la reducción del salario y la reducción de horas trabajadas. Pero otro estudio muy interesante sobre este tema que salió hoy a la luz pública fue realizado por la Banca de las Oportunidades. Doctor Freddy Castro, director de la Banca de las Oportunidades. Muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, saludos Víctor. Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, doctor Castro, feliz año nuevo. ¿Qué es el índice de bienestar financiero que elaboraron ustedes desde Banca de las Oportunidades? ¿Eso qué nos muestra y cómo quedó ese indicador? Bueno, recuerde que inclusión financiera es una parte de acceso, otra parte de uso, otra parte de bienestar y otra parte de calidad en el sistema financiero. Calidad de los servicios que presta el sistema financiero. Bienestar lo que mide es la satisfacción que tienen las personas y cómo pueden realizar sus vidas a partir del uso de ciertas herramientas del sistema financiero. Y entonces, por esa razón, a partir de una serie de preguntas de la cotidianidad, estimamos un índice que en su nivel más bajo es 14 y en su nivel más alto es 95. 95 es que usted tiene bienestar financiero y 14 es que usted está muy mal. En Colombia estimamos este indicador en 49,8. Algunas preguntas están relacionadas con el sistema financiero, otras con las finanzas personales de las personas, Víctor. Doctor Castro, ¿eso quiere decir que más o menos la mitad se sienten sin bienestar financiero y la otra mitad se sienten con, digamos, con buen bienestar? Eso es un número que nos dice que estamos en un nivel medio. Países como Estados Unidos para el año 2020 estaba poco más arriba de 52 en un índice similar con preguntas similares. Quiere decir que todavía tenemos retos y esos retos se ven al analizar algunas de las preguntas que respondieron las personas en esta encuesta que realizamos en equipo del Centro Nacional de Consultoría. Seguramente una de estas preguntas, yo aquí adivinando, ¿no?, porque no las conozco, tienen que ver con la situación financiera de los hogares. ¿Cómo se están sintiendo los colombianos en este momento? Pues mire, lo voy a introducir a una pregunta. Víctor, ¿usted lo han invitado recientemente a un matrimonio o a dar un regalo de cumpleaños? No. Y no quiero que me inviten. Es que el regalo es carísimo y todo está por las nubes y la situación está bien compleja. Me lo acaba de escribir perfecto. Pues imagínese que una de las preguntas que le hicimos a las personas es, oiga, si a usted lo llega a invitar a un matrimonio o tiene que dar un regalo para una ocasión especial, ¿usted tendría una enorme carga en sus gastos mensuales o tendría una carga en sus gastos mensuales? Y 4 de cada 10 colombianos dijeron sí, tendríamos una enorme carga en nuestros gastos mensuales si nos invitan a dar un regalo de matrimonio de cumpleaños. Ese tipo de preguntas, o eso fue lo que consultamos entre las personas. Le digo otra, y mire que también no solamente uno mide relación con el sistema financiero, sino relación de las personas con su vida diaria, con sus ingresos y con sus deudas. Les preguntamos a las personas si está atrasado en algunos pagos comprometidos. Recuerde, pagos comprometidos no necesariamente son pagos con el sistema financiero. Puede ser la mensualidad del colegio, puede ser el arriendo,
puede ser una deuda que tenga como un familiar o un amigo. 54,8, o sea, si uno coge a 100 colombianos, casi 55 dicen sí, estoy atrasado con alguno o algunos pagos comprometidos. No quiere decir que estén en liquidez, que estén en quiebra total, pero sí quiere decir que están en una situación de alerta roja que también está relacionada con lo que pasó, lo que ha pasado en los últimos 2 años con el comportamiento de la economía. Razón que uno pues, lo llevaría a pensar que en la medida que la economía mantenga el ritmo que ha tenido en el último año y siga como parece que va a seguir en el año 2022, los números de una nueva medición serían mejores. Entiendo. Muy interesantes los resultados y esas preguntas, doctor Castro. Pero por rangos de edad que encontraron y por género, por ejemplo. Por rangos de edad, algo bien interesante es que los más jóvenes, los que están entre 18 y 24 años, son las personas que tienen un mayor indicador en términos de ese bienestar financiero. Nosotros creemos que eso está asociado a que las personas cuando son más jóvenes enfrentan menos cargas, y es en promedio, no en todo el mundo, pero menos cargas quiere decir que todavía viven con sus padres, que no tienen que pagar arriendo, agua, luz, teléfono y todas esas cosas que uno paga cuando se independiza. Yo creo que Víctor ya sabe Yo a ya qué no me soy refiero cuando le Bombril, digo, yo ya no soy Bombril. Bueno, ya doctor le tocó, Castro. ya le toca pagar recibos. Sí, eso, y en términos de hombres y mujeres en general, y también atado a lo que pasa con el mercado laboral, los hombres llegan a un mayor indicador de bienestar financiero que las mujeres, lo cual nos obliga a pensar en estrategias de generación de ingresos y de oportunidades para cerrar esa brecha. Es decir, que los jóvenes se sienten menos estresados al tener esas menos cargas financieramente que las personas un poco más adultas. Sí, y de hecho si uno pensara en grupos poblacionales, los que estarían más, o sea, no menos, sino más estresados serían las mujeres particularmente las separadas que tienen más de 46 años, que son cabeza de hogar y que tienen hijos. No estoy diciendo que eso propiamente sea malo, quiere decir que tienen un mayor nivel de estrés Claro. financiero en un entorno en donde pues, tuvimos un choque grande de ingresos en el que las personas pues han visto comprometida su salud financiera. Por eso No, hay que seguir trabajando en brindar claro. oportunidades para que esa situación mejore. Además tienen muchas responsabilidades y en muchos casos los padres pues no les ayudan, los padres de sus hijos. Bueno, seguramente ustedes midieron qué pasa en la ruralidad, porque a veces los promedios esconden muchas deficiencias. Pues los promedios esconden deficiencias y en zonas rurales hay una dispersión grande, pero uno encuentra que en general ese indicador es un poquito más alto en zonas rurales que en zonas urbanas. No estoy diciendo que la calidad de vida sea mejor o peor. Recuerde que esto mide percepciones de las personas y uno en una zona urbana puede tener un montón de obligaciones y estrés mucho mayor que hace que uno tenga una mayor carga y un mayor estrés financiero. En términos de la ruralidad, que es una zona que tiene menor acceso a servicios financieros, parece que hay mayor, en general, en promedio, mayor bienestar financiero en comparación que lo que pasa en zonas rural, en zonas urbanas. Pues esto va más allá del ingreso, va también asociado a menores gastos, a menor estrés y a menor expectativa acerca de lo que tiene uno que consumir, que comprar, eh, y eso pues termina generándose un indicador más favorable en términos de bienestar financiero. Doctor Castro, hablábamos en la introducción y en los titulares sobre los temas digitales a la hora de acceder como a ese bienestar financiero. ¿Ahí qué encontraron ustedes? Con lo digital encontramos, y esto es bien importante en un contexto en el cual el acceso a servicios financieros digitales creció de forma significativa en el último año, encontramos que el acceso a servicios financieros digitales en general estaba asociado con mayores niveles de bienestar financiero. Cuando digo acceso, recordemos de cualquier manera que este mayor acceso en Colombia se ha explicado principalmente por el acceso a productos de depósito. No sabemos, y digo no sabemos porque no estamos en esa situación en este momento en Colombia, no sabemos qué pasaría si en Colombia el porcentaje de adultos colombianos que accediera al crédito fuera mayor y esos adultos se endeudaran para hacer transacciones en línea. No sabemos si lo que terminara pasando, y yo no estoy diciendo que eso va a pasar, pero en otros países sí ha pasado, no sabemos si lo que termine pasando en ese caso
es que el mayor acceso a servicios financieros digitales hace que las personas se endeuden y por esa vía tengan menores niveles de bienestar financiero. Por ahora está asociado a mayores niveles de bienestar financiero, dado que además la mayoría de los pagos se hacen a partir de los productos de depósito, de lo que tenemos ahorradas las personas. Y eso es una buena señal para seguirle apostando a comercio en línea, por ejemplo. Claro, claro, ¿no? Y se vienen seguramente más días sin IVA, etcétera, etcétera. Doctor Castro, una última pregunta. Desde Banca de las Oportunidades, ¿cómo están viendo ustedes la situación económica, no de las grandes empresas, de la macroeconomía, sino de los hogares, de las familias, la situación financiera? No sé si tengan alguna proyección de si nos va a ir mejor o peor que el año pasado. No tenemos proyección, pero le puedo dar una chiva. Este año vamos a hacer la tercera toma de la encuesta de demanda de inclusión financiera. Ahí miramos lo que está pasando con el acceso, uso, la calidad y bienestar de los colombianos, y por esa vía vamos a tener indicadores complementarios que nos van a dar luces acerca de lo que está pasando en esa situación de ingresos y de acceso a servicios financieros de los hogares. Pues será muy útil ese informe. Espérela pronto, en mayo va a estar. En mayo, bueno, seguiremos hablando, por supuesto, en la medida en que ustedes revelen los resultados de todos los estudios que publican desde la Banca de las Oportunidades. Gracias, doctor Castro. Feliz noche. Doctor Grosso, que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, hablando un poco de la situación financiera, del bienestar de los hogares, con esta entrevista hacemos una breve pausa, pero ya les contaremos finalmente cuáles fueron las monedas más devaluadas en el mundo durante el año pasado. Les tenemos el ranking. Ya volvemos. En Barranquilla inició esta semana con una buena noticia para muchos de sus empleados. La jornada laboral solo será de 4 días a la semana. ¡Qué envidia! ¿Cuál es la finalidad y qué tan posible es implementar esta fórmula en otras empresas? Hablamos con varios sectores. ¿Se imagina usted que su jefe un día le anuncie que desde ahora solo debe trabajar 4 días a la semana con el mismo sueldo y las mismas condiciones que hoy tiene? Pues es el caso de la empresa colombiana ADA, una fábrica de productos de aseo que se acaba de convertir en la pionera de esta metodología laboral con la finalidad de tener a sus empleados más contentos y con mejor calidad de vida. Que la gente pueda tener una jornada una jornada laboral de lunes a jueves y que puedan disfrutar del viernes como un tiempo libre, un tiempo que pueden utilizar para hacer sus actividades personales o para dedicarlas al estudio o hacer todo ese tipo de cosas que en algún momento ambos puestos. La medida hasta el momento solo se aplica para el área administrativa, pero una vez vean los resultados la implementarían para las demás áreas de la compañía. Los festivos no interrumpen los 4 días laborales. Las semanas donde hay festivo, en esa semana sí se trabaja el viernes, porque ya una semana de 3 días sí queda siendo muy corta. Todos estamos muy contentos porque vamos a tener un día de la semana para poder hacer las cosas personales, digamos, los que nos gusta hacer deporte, poder montar bicicleta, salir a trotar. Para expertos en el tema, esta medida no solo hace más felices a los trabajadores en Colombia, sino más productivos. La reducción de la jornada corresponde así a una tendencia global por la mejora de los equilibrios en materia de la soberanía de los tiempos de trabajo y de actividades de cuidado. Pero para los empresarios que dependen de las ventas diarias o del consumo por parte del ciudadano, esta medida por el contrario afecta la supervivencia del negocio y podría generar mayor desempleo. Esta iniciativa no es viable en todo tipo de empresas, las empresas como las del comercio o las del turismo, que tienen que trabajar cumpliendo con horarios para poder atender al público extendidos e inclusive los fines de semana. Recortar las jornadas laborales hacen es que se deterioren los ingresos y no se puedan solventar los puestos de trabajo. Por esa razón, para una industria como la gastronómica, una propuesta de estas es muy difícil de implementar. En otras economías del mundo la medida sí funciona, incrementa la productividad para las empresas y da mayor sentido de pertenencia a los trabajadores. Sin embargo, en Colombia, según expertos, no se podría implementar esta medida de forma generalizada. Como siempre, en Signo Pesos le seguimos el paso a la situación financiera de las empresas, incluyendo aquellas que luchan por salir de la crisis económica. Juan Fernández, a propósito, nos trae datos clave. Buenas noches, Juan, adelante, bienvenido con su tema para hoy. Buenas noches. Hay semana de aprobaciones de acuerdos de reorganización empresarial de empresas, equipos de fútbol por parte de la Superintendencia de Sociedades. Primero,
el acuerdo con la Sociedad Independiente Santa Fe, el equipo de fútbol. La deuda que entró a negociación fue de 24.000 millones de pesos, un monto que se pagará en 10 años según el acuerdo. Hay otro monto y es el de las acreencias laborales que suman 2.932 millones de pesos. Ese valor se pagará en 12 meses después de un periodo de gracia por el mismo tiempo. Otro rubro, los fiscales, es decir, los impuestos de los que deben 1.759 millones de pesos que van a pagar en 12 meses. Quedan para pagar entonces en 60 meses unos 14.300 millones de pesos para proveedores y aquellos a los que se les debe no tienen garantías. Esos plazos deberían darle caja y el tiempo suficiente al equipo para que pueda operar de alguna manera eficiente. Ese proceso de reorganización fue admitido el 19 de noviembre de 2019, cuando los pasivos eran superiores a los 25.000 millones de pesos. Segundo caso, se acaba de admitir el proceso de reorganización de Justo y Bueno y así normalizar sus relaciones comerciales, crediticias y llevar a cabo la reestructuración operacional administrativa de activos o pasivos de la cadena de supermercados de bajo costo. Juan, ¿y qué otros procesos han sido exitosos en las últimas horas? Mire otro caso de hace pocas horas, el del fabricante de fibras Enca, que no es un acuerdo, sino que marca la salida de la ley de quiebras después de 20 años al lograr cumplir con las responsabilidades adquiridas con sus acreedores. Y es interesante ver la forma en la que lo hicieron, un proceso largo, pero con puntos importantes como dejar de centrarse en el sector textil, un negocio golpeado en parte por la apertura de mercados en su momento, y pasar a otros negocios como el reciclaje de botellas para la producción de fibras sintéticas y en una planta inclusive para crear botellas. También exportar más allá de los países andinos. Le dejo entonces esos casos de empresas que salen de la quiebra y otros a las que se les aprueban acuerdos de reorganización. Desde que se eviten las quiebras, Juan, siempre será una buena noticia. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado dólar, que regirá para mañana, será de 4.003 pesos con 95 centavos, bajó 29 pesos con 42 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió y hoy superó los $88 por barril. Y en pesos colombianos, con un dólar tan caro, quedó en 352.000 pesos por barril. Es el crudo en pesos colombianos más alto de la historia. Esto le sirve mucho a Colombia. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.215.000 pesos por carga, el café más caro en lo que va de este año. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, luego de fuertes incrementos en las últimas dos jornadas, hoy cayó 0,15%, una pequeña toma de utilidades. La acción que más se valorizó fue Acerías Paz del Río, con una ganancia muy fuerte, casi del 23%, impulsada también por una OPA recientemente realizada sobre esta compañía. Y la acción que más cayó, Construcciones El Cóndor, retroceso de 2,77%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El portal Bloomberg presentó un ranking de las monedas más devaluadas en el año 2021 en el mundo. Las tres primeras monedas son el peso cubano, con una depreciación del 95%, el dinar libio, 70%, la lira turca, una depreciación o devaluación del 45% frente al dólar. Y a nivel Suramérica, las más devaluadas son el dólar surinamés, 33%, el peso argentino se sigue devaluando mucho, 18%, el peso chileno, 15%, y el peso colombiano también está ahí punteando con un 14% de devaluación. Estamos a 4.000 pesos por dólar. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.